Sí, otra vez, muy buenos días a todos. Vamos pasando a nuestros lugares y quiero comentarles, mis hermanos, que nuevamente retornamos a las cartas de Pedro. El día de hoy Dios tiene también un mensaje muy importante para todos nosotros. También saludos a todos los que nos están escuchando, sí, por las redes. Quiero pedirles que me acompañen en una oración para la predicación. Padre Santo y bueno que estás en el cielo, te damos muchas gracias por las cartas de tu siervo Pedro. Definitivamente hay tanto que aprender de él, puesto que vivió mucho tiempo de su vida, el tiempo más importante de su vida al lado de tu Hijo Jesús. Y él de primera mano, por medio de la voz de Jesús, de su amor, de su cariño, conoció el propósito más importante que tiene un hombre en esta vida. Y puedo pensar en las palabras de Jesús cuando a él y a sus compañeros les dijo: sígueme, y yo te haré, ¿verdad?, pescador de hombres. Qué especial ese propósito. Te oro, Dios, porque una vez que Pedro entendió el propósito, pudo entender muchas otras cosas más espirituales, cosas profundas que nos ayudan en nuestro cristianismo. El llamado a nuestras vidas a ser cristianos es el inicio, pero definitivamente, Padre, no podríamos pensar que la vida de un cristiano lo es todo cuando solamente escuchó el llamado. Detrás de todo eso definitivamente hay una vida, Señor, entregada a ti, una vida dispuesta a aprender, una vida dispuesta a servir, una vida dispuesta a dar el corazón por el Evangelio. Así que, Padre, las cartas de Pedro es esa segunda instancia, esa segunda parte definitivamente de lo que debiese ser la vida de un cristiano. Gracias por ellas, por la revelación que mostraste a través de tu siervo y por medio de tu Espíritu Santo. Bendice el sermón del día de hoy, la instrucción de tu santa palabra para nuestras vidas. A través de Jesús te doy gracias y te pido esto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a las cartas de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. Yo traigo la Nueva Traducción Viviente. Voy para allá, la estoy abriendo, ¿ok? Y estamos en la primera carta de Pedro. Y nos quedamos en el versículo 18. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos. Ya, como dirían los chavos, ya empezamos, ¿verdad? Esa palabra de sométanse, cómo cuesta trabajo al ser humano. Siervos. ¿Quién aquí es un siervo, hermanos? Siervo de Dios, obviamente. ¿Ok? Todos nosotros somos siervos. Sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué fuerte, la verdad! Es muy fuerte. ¿Has estado con alguien insoportable? Es fuerte la palabra, ¿verdad? Hasta a veces nosotros mismos somos insoportables, ¿no? Pero dice, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el propósito de que nos sometamos? Dice versículo 19, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. El
contexto es que también Pedro se estaba dirigiendo en este momento a personas que eran esclavos y que eran cristianos. Era doble reto, hermanos. Hoy para ti y para mí puede ser bien retante ser discípulo, pero imagínate ser cristiano en ese entonces y ser esclavo. Era un desafío muy grande. El llamado de Dios ahora que hoy nos hace también es que nos sometamos libremente a las autoridades, ¿verdad? Y con un corazón bueno. En aquel entonces la esclavitud era permitida. Hoy tú y yo, definitivamente, qué bueno, yo percibo así, ¿verdad? Que es bueno que la esclavitud se haya terminado en nuestro país. 300 años de esclavos fuimos cuando llegaron los españoles. Y hay toda una historia, en la historia de la humanidad, esclavitud. Egipto, hermanos, fue construida a base de la mano de los esclavos hebreos. Los Estados Unidos de América, esa gran nación, fue construida a base del sufrimiento de muchos esclavos de color. Todo lo que tú ves en Estados Unidos fue gracias a eso, a la esclavitud, mucho de eso, ¿no? Y el llamado de eso es a que nos sometamos, y eso para los cristianos esclavos podría ser muy retante. Dice, ustedes podrían ser castigados por sus pecados, pero eso no trae gloria a Dios, ni trae mérito alguno. Nosotros, hermanos, podemos sufrir por nuestros pecados, por la maldad de nuestros corazones, por hacer lo que es incorrecto. Dice, pero ¿y eso qué? ¿A quién le trae gloria? Eso no es ejemplar, no está bien. Si van a sufrir, que sea por hacer la voluntad de Dios. Imagínense que un cristiano se convirtiera, un esclavo, escuchara el mensaje y se convirtiera y su amo fuera un pagano. No. Por eso el apóstol Pedro le estaba diciendo, si tú eres cristiano y tu amo es un pagano él era muy retante porque el esclavo tenía que hacer lo que su amo le ordenara. Es más, su amo le podría decir, híncate ante mis imágenes, ante mis dioses. Eso era muy complicado. Obviamente, hay un límite, una línea que los cristianos, debido a su madurez, debían no cruzar, y nosotros también, hermanos. Hay líneas que no debemos cruzar. Y Pedro les estaba diciendo, mira, si por hacer la voluntad de Dios, de no hincarte ante los dioses de tu amo, vas a sufrir, está bien. Sufre por eso. Pero no sufras porque eres irresponsable delante de tu amo. No sufras porque eres perezoso. No sufras porque eres una persona que no hace las cosas bien. Si vas a sufrir, sufre de la manera adecuada. ¿Te imaginas tener un amo idólatra? Eso sería muy complicado. Pero aquí el enfoque de Pedro era, ok, ¿qué va a pasar? Muchas veces a veces no dimensionamos lo que significaba ser esclavo en aquel entonces, pero creo que esta carta nos ayuda a entender muchas cosas, ¿verdad? Pedro, además de que estaba cuidando la integridad de cada uno de los cristianos que eran esclavos, estaba cuidando a toda la iglesia. Porque imagínate un mensaje donde te dicen que Cristo te hace libre. O sea, un mensaje mal tomado, mal interpretado. Imagínate todos los esclavos sublevándose en el imperio. No, eso sería una bomba. Definitivamente, Pedro sabía que si esto se malinterpretaba, hubieran arrasado ahora sí por completo, hermanos, con el cristianismo. Porque la base de la economía en Roma, como lo fue en Estados Unidos, como lo fue en Egipto, la base, lo que sostenía eso, era el trabajo no pagado, el trabajo de los esclavos. Entonces, ¿te imaginas
que los esclavos dijeran, pues dicen los que nos hablaron del mensaje de Cristo, que Cristo nos hace libres. Vámonos, aquí ya nadie es esclavo. Tremendo, o sea, podría ser algo complicado. Y Pedro, como les decía, además de estar cuidando la vida de cada uno de los esclavos cristianos, definitivamente también era un hombre que se preocupaba por el movimiento profundamente. Y estaba buscando que este tipo de situaciones complicadas no existieran. Ahora, imagínate que esos esclavos comienzan a reclamar al imperio. ¿Sabes qué? Pero me pongo a pensar cómo sería el caso de un criminal que comienza a pedir justicia y que de repente se le abre una investigación profunda y se le encuentran crímenes, más crímenes que sí había cometido, y que por un crimen que estuviera en la cárcel que no cometió, y por estarse quejando y por estar diciendo, sí, a ver, ven, vamos a abrirte una carpeta y vamos a investigarte bien. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Nosotros entendemos esta metáfora de la siguiente manera. Yo, como cristiano, ¿verdad? Fui alguien que gozó del privilegio que Cristo pagara por mí, mi crimen, mi pecado. Pero imagíname como cristiano ahí quejándome. Si me abren mi archivo de pecados, hermanos, ¿qué crees que va a pasar? Si nosotros nos la pasáramos así quejándonos, sí, a ver, pues bueno, vamos a ver tu historial. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros, mis hermanos, si Dios abriera nuestro historial? ¿Qué no encontraría? Y Pedro les estaba diciendo, a ver, de alguna manera espiritualmente tú fuiste perdonado, ¿ok? Y ahorita vamos a ver esta segunda parte, la importancia de que Pedro les hacía saber, tú fuiste perdonado, ahora compórtate como un cristiano, porque de lo contrario se te podría abrir tu historial. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué encontraría Dios si abriera todo ese historial? Ahí, imagínate los esclavos en protestas. Ok. Qué interesante es esta parte de la carta, me parece muy interesante. Porque también los esclavos estaban llamados a vivir vidas santas. Ok. Dice, sométanse. ¿Qué significa la palabra sométanse? Vivir bajo la orden de alguien más y bajo el orden establecido. Todos nosotros, hermanos, hoy también necesitamos someternos al orden establecido, para que no vivamos en una anarquía, ¿verdad? En un lugar donde hay desgobierno, donde cada quien hace lo que quiere. Y que era lo que Pedro quería, que a través de su testimonio dieran un ejemplo de vida a las demás personas. Eso era muy importante. ¿Sabes qué? Cuando nosotros comparamos de manera histórica la esclavitud de Roma a la esclavitud, por ejemplo, de nuestra época contemporánea, que podría ser en México o Estados Unidos como el ejemplo, hay diferencias muy grandes. Y te voy a decir que para muchos de nuestros hermanos en la fe que pueden tener un tono de piel más oscuro que nosotros, podría causar y causa. Lo que pasa es que sí hubo mucho sufrimiento en Estados Unidos, mucho. Pero era diferente, hay rasgos característicos muy diferentes en cuanto a la esclavitud en Roma y en Estados Unidos, por ejemplo. Y estos pasajes de verdad pueden causar en el corazón mucho dolor, ¿verdad? Porque sí hay una historia de mucho sufrimiento, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, en la antigua Roma, los amos buscaban que incluso sus esclavos se prepararan académicamente, por así decirlo, intelectualmente, que aprendieran de contabilidad, de muchas áreas, porque ellos sabían, si mi esclavo aprende muchas cosas, obviamente voy a obtener mucho más provecho de mi esclavo.
¿sí? A diferencia en Estados Unidos, había mucho abuso sexual, había mucho maltrato, había castigo, había... Es más, te voy a decir, un esclavo filósofo fue Platón. Platón fue esclavo. Entonces, es ahí donde te das cuenta, caray, qué gran diferencia, ¿verdad? Había entre una cuestión y otra. Y cuando vamos a las Escrituras y vemos esto, en una época actual, podría pensar, pero ¿quién puede estar de acuerdo con Pedro, ¿no? En aceptar esto, y ¿por qué Dios lo permitía? Bueno, hay diferencias, ¿de acuerdo? Hay diferencias muy importantes que se pueden considerar. Además, en Roma, en algún momento, los esclavos podrían ser libres por medio de un proceso legal que se llamaba la manumisión. Una vez que se daba este proceso, aproximadamente a los 30 años ellos podían ser libres. Y después les llamaban liberto a los esclavos. Obviamente seguían, a pesar de eso, tenían todavía muchas restricciones después de ser esclavos. Ellos, por ejemplo, los libertos no podrían casarse con una ingenua, así se les llamaba a las mujeres que habían nacido libres. Ellos no podían casarse con una ingenua. Y definitivamente no tenían los mismos derechos que los ingenuos, pero a final de cuentas podían obtener su libertad. Caso muy distinto de los Estados Unidos o en México, ¿verdad? Imagina que esos esclavos se rebelaran ante el imperio. ¿Qué hubiera pasado en aquel entonces? Hubiera habido definitivamente muchas muertes, mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero detrás de eso, yo considero que a final de cuentas Pedro estaba viendo esta situación más bien de una manera espiritual, ¿ok? Porque él quería que esos cristianos esclavos dieran un ejemplo de vida incluso a sus amos para que ellos se volvieran a Dios. Eso era muy importante, ¿ok? Miren, vamos al versículo 21 al 25, por favor, dice la Biblia. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Miren, qué interesante. Primero les dice que se sometan y les da el claro ejemplo de la sumisión. De inmediato, ¿te das cuenta? Sométanse. Y luego les dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, si hay un ejemplo perfecto de la sumisión, fue Cristo, el que dio la vida por ustedes, para que ustedes entonces de esa manera hagan lo mismo. Dice, Él no cometió ningún pecado, a diferencia de ustedes esclavos que sí pecaron. Ustedes cometieron pecados, Cristo no lo hizo. Ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Les estaba diciendo, a ver, ustedes pueden sufrir un castigo injusto como esclavos. Cristo sufrió un castigo injusto. Nada más que recuerden que Él jamás pecó. No cometió ningún pecado, ¿sí? Definitivamente Pedro, hermanos, entendió el significado de la cruz. Por eso ahora es que él estaba enseñando a los cristianos. Él vio cuando Jesús estaba sufriendo, orando porque lo iban a crucificar. Pedro supo que abofetearon a Jesús. Pedro vio cuando se lo llevaron encadenado, preso. Pedro supo de los latigazos. Pedro supo cómo Jesús fue burlado y cómo fue crucificado.
Entonces, ahora el llamado de Pedro a todas estas personas será: ¿entiendes lo que Cristo hizo? ¿Entiendes verdaderamente ese sufrimiento? Ahora tu posición debe ser esta, ¿ok? Tu posición debe ser alguien que se somete a la autoridad. El sufrimiento, hermanos, de Cristo logró mucho y sigue logrando mucho en nuestras vidas. Miren lo que dice Isaías 53:5, vamos para allá. ¿Qué parte de esta escritura nos la compartió nuestro hermano Gerardo hace algunos días? Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En toda esa escritura que vimos, Pedro está citando prácticamente Isaías 53:5. Él está diciendo: miren, hermanos, Cristo fue el que pagó por nosotros. Qué increíble que ahora nosotros, hermanos, siendo siervos de Dios, de alguna manera me pongo a pensar que somos sí siervos libres para servir a nuestro Dios como más tengamos en nuestra alma, ¿verdad? Porque Él también da dones a sus hijos. Y tú puedes servirlo de manera plena, feliz, en lo que más llena tu corazón, en lo que te hace sentir bien, la forma en la que tú sirves a nuestro Dios aquí en la iglesia, que llena tu alma. Eso es muy especial, porque Dios nos da esa libertad como sus hijos, nos permite hacerlo de una manera libre e increíble. Sabes, en aquel entonces en Roma así valía más un esclavo. Ellos los capacitaban en muchos quehaceres de la vida y valía mucho más. ¿Te acuerdas de Daniel y sus amigos? Eso se acostumbraba en aquel entonces. ¿Por qué los capacitaban? Dice que a él y a sus amigos, ¿verdad?, los llevaron a un lugar, sí, muy importante. Porque esos reyes tenían mucho entendimiento y sabían: si capacito a mi esclavo, él obviamente me va a dar muchas más ganancias, ¿ok? Yo hoy te puedo decir, no estoy de acuerdo con la esclavitud, pero en aquel entonces sí existía, y la Biblia nos llama a que analicemos esta parte de la escritura, ¿verdad? Y es algo que necesitamos hacer. También algo que ocurría, hermanos, en la esclavitud del primer siglo en Roma, a diferencia de lo que podría pasar en la época contemporánea, se les permitía tener sus religiones. Aún se les permitía tener sus religiones y sus costumbres. Y lo vemos con los judíos. Los romanos llegaron y conquistaron a los judíos y se les permitía tener su templo, a pesar de todo. De alguna manera los romanos actuaban con sabiduría, en el sentido de que ellos sabían: ellos tienen tan arraigado el judaísmo que preferirían morirse, ¿verdad? O sea, pero el hecho de que les permitieran tener su religión los llevaba como un poco a apacientar su alma y decir: bueno, tengo mi adoración a mi Dios. Aunque pago tributo a los romanos y estoy en esta situación complicada, ellos me permiten adorar a mi Dios. Y eso se los permitían los romanos. Caso contrario, pues, por ejemplo, vemos en México, ¿no? Aquí sí arrasaron fuertemente no se les permitió, ¿verdad? Y murieron muchos indígenas, ¿no? También los indios en Estados Unidos casi arrasaron, ¿no? Todavía en Estados Unidos fue más violento el abuso contra los indios allá en Estados Unidos que aquí en México. Pero qué especial que cuando vemos esto en las Escrituras, yo cuando veo esto sí quisiera ser un siervo de Dios así, hermanos, como nos llama Pedro.
en todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor tú en tu trabajo puedes pensar, ¿y yo qué tengo que ver con eso, verdad? A lo mejor tú en tu trabajo tienes un jefe y tú sabes cómo es ese jefe, esa jefa. Y a veces no es sencillo, pero el llamado de Pedro es ese, a que a final de cuentas entendamos nuestro propósito como cristianos. Qué bueno que Dios nos enseña esto, hermanos, en las Escrituras, porque nos ayuda a vivir de una manera correcta. Espero que esta parte de la Escritura a todos nos lleve a una reflexión de que todos tenemos a alguien a quien rendir cuentas. Y aunque puede ser difícil, si nos sometemos y sometemos nuestro corazón a Dios, eso va a recibir elogio y Dios también nos va a ayudar en momentos difíciles. Había otro filósofo muy sabio en aquel entonces que también fue esclavo, le decían Diógenes el perro. Vivía en un barril, pero él lo que buscaba no buscaba lujos ni nada allá en la antigua Grecia. Y su historia es muy interesante, porque era realmente muy sabio. Era muy sabio. Y en una de las negociaciones que hicieron para venderlo, le preguntaron, ¿y usted qué sabe hacer? Y decía, yo sé mandar hombres. Y le dijo al que lo iba a vender, mire, véndame a aquel hombre. Era un hombre bien vestido, ¿verdad? Le dice, véndame a ese. Y lo vendió a ese. Y el punto es que ciertamente ese hombre lo compra y Diógenes le educó a sus hijos. Era sabio, o sea, era un filósofo sabio, tenía cabeza, le llevó sus negocios. Y es un claro ejemplo de verdad de cómo era la esclavitud en aquel entonces. Y hay una anécdota muy famosa de él, que estaba acostado así en su barril y venía entrando Alejandro Magno victorioso allá a Grecia, ¿verdad? Con todo su ejército. Y Alejandro Magno ya sabía que era muy famoso Diógenes el perro. Era un barril que estaba acostado, no estaba parado como el chavo, era un barril así, pero grande, era uno grande. Y dice que iba entrando con todo su ejército victorioso Alejandro Magno, y ya había escuchado de Diógenes el perro, y se para enfrente de él y dice, ¿tú eres Diógenes el perro? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras. Y Diógenes el perro le dijo, que se quite porque me está tapando el sol, es lo que quiero. No, es tremendo, o sea, la historia dice, pues quítese porque me está tapando el sol, y ya se quita Alejandro Magno de la presencia de Diógenes el perro. Creo, hermanos, que hay tantas historias que podríamos escuchar de estas cuestiones de la esclavitud. Ha habido mucho sufrimiento en el mundo, pero ahora, hermanos, el llamado es, ahora, como nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, qué increíble que tengamos no solamente la perspectiva de servir a Dios como esos esclavos, a Dios que sí es bueno y compasivo. Pero ahora imagínate, el llamado es, si Dios es bueno si el llamado de Pedro es aportarnos bien con alguien que puede ser incluso déspota y cruel, ¿por qué no ser buenos siervos con el que te ha dado todo y es bueno y es perfecto? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no darle nuestro corazón? ¿Por qué no darle lo mejor de nuestras vidas? Amén.